La vida y la muerte, danzando al unísono en los 90. Comenzando en los 90, me visitó la muerte muchas veces. Pasaba por las casas de mi familia y se llevaba con ella de uno en uno. Pero la muerte ya me había venido a contar cómo sería muchos años atrás. Entre mis 15 y mis 16 años vi morir muchas mujeres. Comencé a familiarizarme con ese olor que desprenden los que están por abandonar este plano para abrir la puerta del otro y traspasarla. La muerte te viene a contar que anda cerca, con un pájaro o con una huracanada de brisa, esa que te sale de la nada y se te enrola en el cuerpo. La muerte se presentó en un hospital y desde allí volví a sentirla de cerca desde mis 16 años. En el correr de los 10 años siguientes, estaba empecinada en que yo la conociera, que la sintiera, y por lo que comprendo ahora, que no le temiera. Con 24 pude presenciar ya múltiples partidas. Al octavo ya sabía que moriría, quién moriría y cómo y cuándo. Así fue con mi padre, el pájaro, ese que él me contaba, que nos avisaba que la muerte venía. A por uno de ellos estaba esa mañana en la ventana y parecieron saludarse. Al poco tiempo, el escenario de ese momento de mi vida me mostraba a un ser debatiéndose entre la vida y la muerte. Mi padre. Me contó pocos minutos antes de morir en mis brazos que ya estaba listo, que nos ocupáramos de llamar a la empresa fúnebre, que ya era el momento de irse, y se despidió. Se vio, nos vio, se fue. Hace horas atrás yo ya había ido de vuelta a mi casa a descansar, a cocinar comida fresca para llevarle, ropa fresca para la cama, pero sentí la necesidad imperiosa de volver. Algo en mí sabía que ese día tenía que estar ahí y no podía quedarme a lo que se supone que debería hacer, que era descansar. Contra todo y todos, me fui de nuevo al hospital y allí en menos de un par de horas fue que sucedió lo que acabo de contarles antes. El momento fue doloroso, sí. En parte ya sabía que eso pasaría. En parte no quería creer que lo que yo sentía o lo que intuía iba a pasar. La cuestión, mi querido lector, es que la vida y la muerte están a la vuelta de la esquina para todos y nos muestran o nos dejan ver. Pero muchas veces no queremos ver porque le tenemos miedo. La gente tiene miedo a la muerte. Mas ella, sobre todo, la muerte a mí me insistía con muchas señales. Hasta que un día de tanto, que volví a mí. Conocí su perfume, su energía, sus colores. A los 26 vi partir al joven con el que me vi desde el primer día en el instituto, llena de niños y con una larga vida juntos. Murió bajo mis pies. Pero en ese tiempo, del 96, enseguida, en el 97, a pocos meses después, estaba naciendo nuestro hijo. Así que el sentimiento fue al unísono, muerte y vida se unían. Fue el dolor y la alegría juntos, fue el hundimiento y el renacer, fue la oscuridad y fue la luz. Y todo eso mezclado y al mismo tiempo. Ese tiempo vivido fue una gran confusión. ¿Cómo podía sentir yo tanto dolor y a la vez tanta alegría de ver la luz en medio de la oscuridad y de tenerla en mis brazos cada día? Pero como la muerte tenía tantos planes para mí, me volvió a visitar. A los pocos meses se fue mi madre. La muerte vino, abrió la puerta y se la llevó. También la pude ver. Pude ver ese momento de transformación. Entonces mi hijo se transformó en mi energía, en el motor más grande de energía, en la luz potente, esa luz que transformaría mi día y mis días hasta el día de hoy.
La muerte me estaba contando desde que era una niña pequeña muchas cosas, pero yo creía que era mi imaginación. Un día, indagando en estudios de indios de América Latina, descubro por mis coordenadas de nacimiento que me mostraban que yo era el enlazador de los mundos, visible y no visible. Cuando por casualidad descubro eso y me evita el puente que cruza entre los mundos, me di cuenta que yo ya visitaba esos mundos, pero no creía que fuera más que un invento de mi gran fantasía. Así que firmemente me dispuse a investigar un poquito más. También hice regresiones, hipnosis, meditaciones, plantas que te permiten viajar, que me dejaron ver el mundo invisible, es a los que no todos pueden llegar. Me mostraron que las dos van de la mano, que vivimos y morimos cada día, cuando inhalamos y cuando exhalamos, que la muerte solo es un paso a otro mundo y que convivimos sin saberlo a diario. Dejé de preguntarme por qué pasó todo eso, por qué me pasó a mí, sino para qué tengo que aprender, qué tengo que ver o qué tengo que hacer con todo esto. Mi respuesta más inmediata fue creer en mí misma y en todas mis capacidades, sin alardear de ellas. De alguna manera quiero contar esto, y solo una puntita de esta historia, para que veas que lo que escribo en mi libro no son solo mis pensamientos o mis visiones, son mis vivencias, es la experiencia de mi vida, es cómo salí de esas situaciones, es cómo transformé el dolor, es cómo transformé la oscuridad en luz, es como me cogí a ese hilo de luz en medio del vacío y pude subir. Y como dice un autor, que hoy no recuerdo su nombre, pero me quedó muy grabada la frase, es: somos seres espirituales aprendiendo a ser humanos, no humanos queriendo ser seres espirituales. Creo firmemente que somos seres espirituales aprendiendo a ser humanos. Es como un gran proyecto, ¿no? Venimos a ver cómo es ser humano. Y bueno, esto es solo una parte de lo que vas a encontrar en mi libro, El arte que es vivir. Creo que todos tenemos un arte, una manera de ser, porque el arte es vida, el arte está en todas las manifestaciones de la vida. Y de eso también desarrollo y hablamos cada día en mi acompañamiento de Rufinos. Y creo que es muy importante que aprendamos a desarrollar nuestro arte personal, porque desde nuestro arte personal vamos a poder transformar nuestro día a día. Vamos a transformar todas esas situaciones que nos incomodan y hacen que el ser humano se vuelva patético a veces y que se vuelva egoísta y bueno, ya ven cómo está el mundo, ¿no? Creo que si todos desarrollamos nuestro propio arte personal, si descubrimos nuestra verdadera huella, si dejamos huella, si trabajamos para construir un día a día, relaciones sanas, con nosotros mismos primero, entonces no vamos a tener miedo a lo que venga al final del día o al final de la vida. Podemos ir a dormir tranquilos cada día, sabiendo que hemos hecho lo mejor que hemos podido con nosotros mismos y con nuestro entorno. Y entonces, lo que venga, creo que lo vamos a tomar de otra manera. No tenerle miedo a la muerte. Lo normal es que tenemos miedo a eso, tenemos miedo a las enfermedades, tenemos miedo a pronunciar palabras como cáncer, tenemos miedo a tantas cosas los seres humanos. Pero bueno, en su justa medida está bien y es sano tener miedo porque es como una alerta, ¿no? Pero no se dejen gobernar por el miedo a nada, tampoco a la muerte, porque te condiciona para vivir y tenemos que intentar quitarnos todos esos condicionamientos, creencias y todo lo que nos cuentan para vivir nuestra propia experiencia. Espero que tengan un bonito día
que les haya gustado este trocito del libro del que les voy a hablar, de la vida, de la muerte, de la transformación y algunas cositas más. Que tengan un día pleno. Un abrazo enorme.